Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine en nuestras vidas. Abran las puertas al Redentor y que brille su luz. Abran las puertas a nuestro Rey y que reine en nuestras vidas. Y que reine en nuestras vidas. Y que reine en nuestras vidas. Buenos días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Todos nuestros queridos feligreses, amigos y devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Emitimos la celebración de la Santa Misa desde Turlock, California, para todos ustedes. Sábado de la segunda semana de Pascua, nos invita la liturgia a recordar la fiesta de San Marcos Evangelista. Le vamos a pedir al Señor que nos regale la gracia de ser aquellos discípulos que aman entrañablemente la palabra y que quieren acogerla en el corazón y dejar que esa palabra dirija, oriente enteramente nuestra vida. Esta Eucaristía la ofrezco por el eterno descanso de Elías Barajas González, Teresa Hernández, Margarita Ortiz y el eterno descanso de Florencio Aguilar. Con estas intenciones iniciemos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Pidámosle perdón al Señor si no hemos vivido durante este tiempo de la Pascua los frutos que nos ha traído el Señor con su resurrección: la alegría, el gozo, la esperanza, la renovación de la fe. Pidámosle perdón al Señor si hemos menguado en nuestro encuentro con Él a través de la oración. Pidámosle perdón al Señor si no hemos buscado su presencia en la palabra, por las dudas de fe, por la desconfianza, por la tristeza, por la angustia, por la desesperación. Pidámosle perdón al Señor si a veces queremos y tenemos la tentación de querer cambiar el mensaje de su palabra, por toda la dureza de nuestro corazón. Digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista, la liturgia nos pide que honremos la presencia de Dios con el bello himno del Gloria. Vamos a cantar. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad, porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos, con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos atentamente, con el oído del corazón, la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes,
los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos invita hoy la liturgia a recordar esta fiesta litúrgica tan bella de uno de los discípulos de los apóstoles del Señor, San Marcos, evangelista. Recordemos que San Marcos conoció a Jesús
a través de la predicación de los apóstoles. Miremos cómo comienza hoy el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pues esa predicación del Evangelio llegó a los oídos de Marcos. Se hizo discípulo de Pablo, a quien acompañó junto con Bernabé a su primera misión y acompañó a Roma, pero después continuó siendo discípulo de Jesús a través de otro apóstol, San Pedro. Acompañó a San Pedro en toda su labor evangelizadora. Casi se convirtió como en su secretario. Se le atribuye también a San Marcos la fundación de la iglesia en Alejandría. Alejandría, un puerto al norte de Egipto. Se le atribuye a él la fundación de esa iglesia. Y San Marcos acoge precisamente la invitación de Jesús de hacerse su discípulo, porque su corazón estaba sediento, estaba hambriento del conocimiento del verdadero Dios, porque su corazón se abrió precisamente a lo que escucharon sus oídos en la predicación de los apóstoles. Por eso nos dice que el Evangelio, que todos fueron y proclamaron el Evangelio a todas partes, y en ellos obraba o actuaba la presencia del Señor, y se hacían muchos milagros a través de las obras de los apóstoles. Pero el principal milagro que realizaba la predicación de los apóstoles era la conversión de muchos, judíos o paganos o politeístas, precisamente al escuchar esa buena nueva anunciada por los apóstoles y anunciada precisamente con firmeza, con serenidad, pero con seguridad. Transmitía paz, gozo, alegría, contagiaban con su predicación. Y por eso Marcos se hizo también discípulo de Jesús. Pero hay una característica que hoy nos está resaltando de manera muy especial la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, una virtud, la humildad. Es que para escuchar y para creer lo que se escucha y para dejar mover el corazón y para comprometer la vida con lo que se escucha, hay que ser humildes. El soberbio está lleno de sí. El soberbio no es fácil de convencer. El humilde acepta con facilidad la verdad del Evangelio propuesta. Y entonces por eso San Pedro dice: la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Qué importante que nosotros, como los apóstoles y como los demás discípulos de aquella primera era apostólica de la constitución de las comunidades cristianas, nosotros tengamos docilidad de escucha. Y esa docilidad de escucha va acompañada precisamente de la humildad. San Marcos se convierte de su vida pasada y entiende que Dios, en su Hijo Jesucristo, lo puede hacer todo nuevo en él. Puede sacarlo de las tinieblas de su pecado y lo puede renovar y lo puede transformar. Tanto así que no solamente lo hizo un discípulo, sino también que lo convirtió en un evangelista.
Lo que nosotros leemos en el Evangelio de San Marcos, que parece ser fue el primer evangelio escrito, es muy breve, fue el primer evangelio escrito con una forma de escritura o de redacción sencilla, pero profunda, y en la que San Marcos, por el testimonio de Pedro y lo que veía en la acción evangelizadora de Pedro, y por lo que escuchó de Pedro acerca de Jesús, centró la escritura del Evangelio en las obras de Jesús. Y la primera obra que Jesús hace es la obra de la conversión, como la obró en San Marcos. ¿Cuáles son las obras que tú estás esperando que Jesús realice en ti? La primera obra en gracia y don y bendición que le tenemos que pedir al Señor es la de nuestra conversión plena al Señor. Y para esto necesitamos una oración humilde, una oración perseverante, una actitud de escucha obediente. Por eso San Marcos centra todo su evangelio en las obras de Jesús. Los primeros capítulos nos hablan precisamente de los signos, de los milagros de Jesús. Y el Evangelio de San Marcos, en su primera parte, muestra la obra de Jesús y el discipulado de Pedro. Y después en la segunda parte, a partir del capítulo 9, la obra de Jesús en San Pablo, en estos dos grandes pilares y apóstoles del Señor, fundamentos también de la iglesia. Pero seguidamente dice Pedro en esta primera lectura: estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es que el enemigo no quiere que el Señor nos gane para él, y entonces siempre estará merodeando, rondándonos, buscando ponernos en la tentación, la caída. Y la caída que busca el diablo en cada uno de nosotros es la soberbia. Por eso San Pedro dice que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios. Recordemos el Génesis, en que consistió precisamente el primer pecado de Adán y Eva, en la soberbia. Porque cuando el tentador pone la soberbia en nuestro corazón, cualquier pecado puede morar en aquel que se abre a esa tentación. Tenemos que pedirle al Señor, como muy seguramente lo hacían los apóstoles, los discípulos, como lo hizo San Marcos, que le regalara una actitud sencilla y humilde en su vida, en su predicación, en la obra de la evangelización. Cuanto más pequeño se muestre el mensajero, más se manifestará el poder de Dios. Cuanto más pequeños nos mostremos, más grande se mostrará el poder de Dios. Como lo que hizo Juan Bautista. Juan Bautista decreció, disminuyó, para que en toda su vida creciera y se presentara solo la figura de Jesús. Tal vez nosotros queremos aparecer, es la tentación a la que la soberbia nos lleva a aparecer, ser primeros, ser los principales, ser los más importantes, mostrarnos ante los demás. Y el Señor nos recuerda que la humildad es necesaria para que verdaderamente quien se muestre sea el Señor. La humildad es el humus, como el humus de la tierra. Es el lugar donde todas las demás virtudes van a poder germinar y dar fruto. La humildad es para las demás virtudes como la sal es para los alimentos, le da sabor. Una virtud sin humildad no es virtud.
Por eso le tenemos que pedir al Señor que estemos atentos en su seguimiento de manera humilde para no dejarnos ganar por aquel que nos está rondando con la tentación de la soberbia. Pero también dice San Pedro en esta primera lectura: después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Persecuciones, juicios, calumnias. Recordemos lo que está pasando con los hechos de los apóstoles, toda la persecución que están teniendo los apóstoles. Por eso nos dice Pedro: todo apóstol, todo discípulo pasará por sufrimientos, por situaciones difíciles, pero no se preocupen porque esos sufrimientos serán breves. Los restaurarán, los fortalecerán, acrisolarán nuestra fe. Ahora nosotros estamos viviendo nuestro discipulado y nuestro apostolado de una manera un poco distinta en medio de esta crisis, de esta situación tan única que a todos nos está tocando vivir. ¿Cómo nos estamos manteniendo en la presencia del Señor? Ahí también nos está hablando el Señor, y esta situación nos tiene que fortalecer, nos tiene que renovar, nos tiene que restaurar. No permitamos que se venga abajo la esperanza o que se disminuye la fe. Pidámosle al Señor que en medio de la dificultad también, como los apóstoles, nosotros aprendamos a hacer una lectura de su presencia y a acoger el mensaje que Él nos trae, con el cual nos quiere animar y acompañar. Como los discípulos fueron proclamadores del Evangelio y anunciadores de la buena nueva, incluso en los momentos adversos, también hoy nosotros en esta situación tan adversa tenemos que continuar con ánimo, con fuerza, con gran amor, con decisión, como San Marcos, anunciar la buena nueva a todos. Solamente esto es fruto de una fe pascual. Estamos en la Pascua. Estamos terminando hoy la segunda semana de Pascua. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿La has sentido renovada? ¿La has comprometido más con la obra del Señor? ¿Has anunciado más vivamente que Cristo vive resucitado en ti? ¿Cuáles son esos frutos, esos efectos de la Pascua en ti? ¿Qué es lo que le estás mostrando a los demás en tu vida cotidiana? Que el Señor entonces nos regale esta gracia para que proclamemos sin cesar la misericordia del Señor, como lo decía la antífona de este Salmo 88. Proclamemos sin cesar la misericordia del Señor. Que el Señor entonces siga haciendo su obra. Él quiere seguir haciéndola. Nosotros tenemos que abrirle el corazón con humildad para que no se vea nuestra obra, sino la obra de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y de nuestra comunidad parroquial. Amén. Ofrezcámosle al Señor nuestras intenciones y necesidades particulares. Confiando en la intercesión de San Marcos Evangelista, oremos al Señor nuestro Dios y después de cada petición digamos: enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a amar tu palabra. Para que los cristianos valoremos las Sagradas Escrituras y busquemos tiempo para leerlas y meditarlas con calma, oremos al Señor. Enséñanos a amar tu palabra. Para que los estudiosos de la Sagrada Escritura no olviden que es un texto revelado y se acerquen a ella con reverencia y afecto, oremos al Señor. Enséñanos a amar tu palabra. Para que tu Evangelio sea el alimento que nos impulse a darnos más al prójimo
y en Él encontremos respuestas a las inquietudes de nuestro corazón. Oremos al Señor. Enséñanos a amar tu palabra, Para que nosotros queramos confiar plenamente nuestra vida al Señor y dejemos moldear nuestros comportamientos y nuestras actitudes por las enseñanzas y orientaciones de Jesús en su palabra. Oremos al Señor. enséñanos a amar tu palabra. Pidámosle al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos enseñe a ser fieles y generosos discípulos como ella, como los apóstoles y como los discípulos, como San Marcos. Oremos al Señor. Enséñanos a amar tu palabra. Y le presentamos al Señor las necesidades de todas nuestras familias, de los ministerios de nuestra parroquia, de los voluntariados de nuestra parroquia, de todos aquellos que hacen parte de esta iglesia local del Sagrado Corazón, que recuerden que estamos viviendo juntos esta misma situación y que el Señor está también escribiendo una nueva historia en nuestra vida. Oremos al Señor. Enséñanos a amar tu palabra. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan que venías conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos el sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Marcos, evangelista, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, por quienes aplico esta Santa Misa: Elías Barajas, Teresa Hernández, Margarita Ortiz, Florencio Aguilar. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén.
Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para todos aquellos que nos acompañan y celebran su fe desde sus casas y ofrecen la comunión espiritual, les acompañamos con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos
de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un cordial saludo a todos nuestros queridos miembros de los ministerios de nuestra parroquia. Especialmente quiero saludar a todos los niños de la formación en la fe, los niños de la primera comunión, los de confirmación. Quiero recordarle a sus familias que durante este tiempo en que no han podido estar presentes físicamente en la educación en la fe, pues que recuerden que en casa están los textos, que los padres son los primeros educadores en la fe, que las catequesis no las podemos dejar atrás, que es labor, misión especial de ustedes, queridos padres de familia, de fortalecer con su testimonio de vida, con su consejo, con su oración y con el estudio que hagan con sus niños allí en casa. Aprovechar este tiempo para que también la fe de sus hijos se vea fortalecida. Animarlos para que no dejen atrás y no mengüen los esfuerzos en esta tarea de ser ustedes, padres de familia, los primeros educadores en la fe de sus hijos. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios, podéis ir en paz. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Feliz y santo día para todos. Gracias, Padre. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, canta con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor